Muy buenas noches, queridos hermanos. Tengan todos ustedes un feliz sábado. En esta hora, la meditación lleva por título La nación de Dios. Y para ello, quiero invitarles a buscar la lectura bíblica que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 26. Repito, Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice la Sagrada Escritura: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La Sagrada Escritura es nuestra razón de fe. Los creyentes cristianos creemos que es fuente de verdad, y por ello, al partir el mensaje en esta hora, podemos ya dilucidar 4 cosas importantes que menciona este versículo. Primeramente, nos recuerda que el linaje de los hombres fue hecho de una sola sangre. Segunda idea, es que Él nos creó con el afán de habitar toda la faz de esta tierra. También nos destaca que Él ha prefigurado el orden de los tiempos y también los límites de nuestra habitación. Estas frases nos hacen entender que Dios, nuestro Dios, es soberano. Agradecemos a Dios por habernos creado y habernos hecho nacer en nuestra tierra chilena. Creo que muchos de nosotros estamos agradecidos por vivir en esta hermosa tierra. Pero también hemos de reconocer y hemos también de meditar que a través de su palabra el Señor nos ofrece algo mucho mejor que esto. Y por eso Él nos dice que Él ha preparado de todos los linajes de la tierra para formar un pueblo, para formar una nación. Quiero invitarles a abrir la Biblia también en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 2, donde la Sagrada Escritura menciona por primera vez esta palabra, nación. Y dice de esta manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este concepto de nación parte con una promesa de Dios a un hombre, Abraham. Y a través de esta promesa le llama y le dice que hará de él y de su familia una gran nación. No una nación solo para que habite esta tierra, sino también para que sea parte de una nación inmortal, de un pueblo eterno, que si escucha las direcciones y los lineamientos del Hacedor Supremo, seremos bendecidos y seremos engrandecidos por Dios. Así parte esta promesa. Después, cuando el Señor va constituyendo este pueblo, también nos habla algo más en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 6 y 7. Hay un mensaje importante de parte de Dios para aquellos que quieren voluntariamente ser parte de este pueblo. El versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Este versículo está en el contexto de la formación de esta nación bajo el gobierno de Moisés. Y el Señor, al sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto, les invita a respetar la constitución de Dios. Y en esa constitución hecha y dada por Dios, dice el versículo 5 que hay estatutos, decretos que deben ser enseñados, porque es Jehová Dios quien les mandó a obedecer estos preceptos. Por eso el versículo 6 que acabo de leer incluye y dice, este pueblo se torna en sabio y entendido si obedece los preceptos de Jehová. El versículo 7 agrega algo importante también. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Este versículo también nos agrega algo de real importancia. El supremo gobernante de este pueblo es Dios. Por eso el título del sermón es La nación de Dios. Recordarnos que aparte de nuestra nacionalidad terrena, Dios nos invita a ser parte de un pueblo y de una nación donde el gobernante supremo es Dios. Y este versículo, con cariño y misericordia, describe y relata que no hay Dios más cercano que este con su pueblo, que lo ama, que se comunica, que está dispuesto a hacer una bendición para sus súbditos. También quiero invitarles a seguir avanzando en la lectura de estos versículos y para ello quiero invitarles a leer Salmo 33, versículo 12. Salmo capítulo 33, el versículo 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pareciera ser un versículo muy claro. Benditos son aquellos que son parte de la nación de Dios. Agrega con mucha claridad, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Sí, el Señor ama profundamente a su pueblo y para ello les invita a ser parte de él. Les invita a ser parte aceptando la promesa que él ha hecho, y no una, sino varias promesas escritas en su palabra, donde se nos invita a ser parte de ese pueblo y a recibir las bendiciones y a recibir todo lo bueno de parte de Jehová para aquellos que voluntariamente aceptan ser parte de este pueblo. Sin duda, en fiestas patrias recordamos nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura gastronómica y de otras áreas. Así también como en la tierra no sucede eso, Dios también tiene una identidad de su pueblo, de esta nación de Dios. Por eso, como mencioné hace pocos minutos atrás, el Señor espera que seamos respetuosos de su constitución,
donde Él nos invita a poner en primer lugar a Dios, como una acción de amor, poder nosotros brindar obediencia a sus estatutos, a sus decretos, a sus mandamientos. Si usted y yo somos parte de este pueblo, si entendemos que tenemos una identidad que nos identifica, que nos destaca y que nos hace ser personas diferentes al resto de las naciones de este mundo, podemos entender con claridad el deseo de Dios. También quiero invitarles a buscar en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 4, versículo 7. Miqueas capítulo 4, versículo 7, donde tiene una visión peculiar este versículo acerca de quién es esta nación y quién es este pueblo. Dice el versículo 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Miqueas nos habla con claridad que a causa del pecado, sus criaturas, esta nación que le pertenece a Dios, también tiene características no tan positivas. Como menciona, es como una oveja coja, como una oveja descarriada, pero dice que Él la transformará en su remanente y la transformará en una nación robusta. Y agrega con claridad, y el rey de esta nación reinará sobre ella ahora y para siempre. Muchos de nosotros hemos escuchado un versículo del Nuevo Testamento, muy leído, también conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pablo con claridad declara de que Dios tiene un linaje escogido por él. Incluso le da otra característica fundamental que no debemos olvidar y que debemos recordar, incluso a través de esta meditación. El pueblo de Dios debe caracterizarse o identificarse por ser un pueblo de real sacerdocio. Esta figura tiene que ver con la santidad, con ser semejantes al Señor, con vivir una vida adecuada que se distinga de los demás. Agrega el texto, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de Dios en medio de un mundo de tinieblas. Dice el versículo 10, algunos en otro tiempo no erais parte de este pueblo, pero ahora lo sois,
porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Sin duda, este soberano rey de esta nación tiene el propósito con claridad establecido de que uno de los elementos fundamentales de su gobierno es el amor por sus criaturas. Quiero invitarles también a mirar Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, el versículo 12. Dice de esta manera la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mis hermanos, este versículo tan sencillo y simple declara algo fundamental. Dios ha entregado a través de Moisés a esta nación que él constituye las tablas de piedra, la ley de Dios, sus mandamientos escritos en piedra, con el único propósito de enseñarle a su pueblo su identidad. Vamos a los últimos o al último libro de la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, encontramos palabras que usted y yo ya conocemos. Y es interesante que, conociéndolas, tenemos claridad del deseo de Dios para este pueblo que incluso estará en pie hasta el fin de los tiempos. Dice este versículo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este versículo nos recuerda que la ira del enemigo de Dios está contra este pueblo, contra este remanente, que se caracterizará en el fin de los tiempos por su lealtad a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Capítulo 14, versículo 12. Nuevamente leemos un versículo conocido que habla de la identidad de esta nación de Dios. He aquí, dice, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hoy día el mundo en general ha alejado su mente y su corazón de Dios, donde pareciera que su autoridad ya no tiene razón de ser para muchos. Pero la Sagrada Escritura nos invita a recordar esto con meditación y reflexión. Dios es nuestro soberano. La Sagrada Escritura en Apocalipsis también le llama, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey y Señor de esta nación es Dios. Y Él nos invita a que mientras algunos tratan de escribir una nueva constitución, usted y yo tenemos una inmutable, la cual no debemos olvidar, con la cual nos tenemos que identificar y sobre todo someternos para vivir bajo la autoridad de aquellos mandatos. Mis hermanos, Apocalipsis 18:4. Conocido también es este versículo, donde nos dice: oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia representa una nación, representa a un gobierno que no se somete a Dios, que no respeta sus mandamientos. Babilonia es un lugar donde se exalta el pecado y la mundanalidad. Y es así que el Señor cariñosamente invita incluso a aquellos que son parte de esa nación, de ese imperio, los invita a salir de allí y unirse al pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío. Y agrega proféticamente para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con nosotros. Hay varios tipos de gobierno. Y con estas palabras yo quiero ir cerrando y finalizando el mensaje de este día. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que habrá un reinado, donde seremos súbditos de el mejor, mayor y más grande gobernante del universo, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra que acabamos de leer está justo antes del versículo 4, también conocido, donde dice que enjugará Dios lágrima de los ojos de ellos, porque ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y es justamente en este versículo anterior donde el Señor dice que seremos su pueblo definitivamente. El último versículo que leeremos en esta hora, Juan 15:10, dice de esta manera: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Shabbat es una identidad especial de Dios para identificar su pueblo. El sábado es más que un día de descanso, esencialmente para nosotros como seres humanos. Es el día de Dios. Es el día en que debemos gozarnos en el Señor. Es el día donde nuestra mente debe estar puesta en Él y donde la prioridad de lo que hagamos en este santo día, conforme a lo que dicta su palabra, es a exaltar a Dios tal cual Él lo ha pedido. Sí, así como la palabra en el libro de Apocalipsis nos habla de un sello que le llama la Biblia la marca de la bestia, así también Dios tiene su sello, un sello que identifica interiormente los rasgos de carácter de aquellos que le aman, de aquellos que tienen su vida puesta en obediencia a Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero la señal interna, esta de la cual acabo de hablar, también tiene un reflejo en el exterior. Y la Sagrada Escritura nos enseña que es ese reflejo a la obediencia del Santo Sábado como una señal identificatoria de un pueblo que sirve a Dios de otra forma
de otra manera. Y que mientras más aumenta la maldad sobre la tierra, como parte de las señales del fin, se destacarán por esa lealtad a Dios, aún en las cosas más pequeñas. Mis queridos hermanos, que tengan un feliz sábado y que Dios nos ayude junto a los nuestros a reflexionar en estas cosas tan importantes, así como nuestro Dios lo ha pedido con tanta claridad. Que el Señor les bendiga grandemente. Somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Hay señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay temor y ansiedad. Crece hambre por doquier y aumenta la maldad. Pronto Cristo nos traerá liberación. Poco falta para el día del Señor, late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús viniendo en gloria.